¿ya? Seguimos la segunda parte del día jueves. El día jueves estuvimos viendo en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Para aquellos que no vinieron, ¿cierto? Los versículos 23 al 26, ¿ya? Y entonces tenemos un precio que pagar. Y vimos cómo el Señor Jesús, al llamar a sus discípulos y conversar con ellos, lo que le ofrece es la cruz, la negación de sí mismo, el privilegio que todo ser humano tiene cuando llega a Cristo lo pierde. Gracias por el amén. ¿Ya? Cuando estamos en Cristo lo perdemos. ¿Ya? Lo mismo cuando usted hace un servicio en la congregación. Usted pierde el derecho de descanso. Usted dijo, Señor, yo te quiero servir. Usted asumió, usted es responsable. ¿Ya? Eso usted tendrá que vérselo con Dios, no con aquel que lo llamó simplemente. ¿Ya? ¿Cierto? Y en eso entonces uno tiene que ser responsable. Porque uno puede ser responsable con la persona, uno le puede explicar a toda la persona. Lo más importante, explíquele a Dios si Dios está de acuerdo con lo que usted le dice. Porque la negación allí, ¿cierto?, es poner a Dios en primer lugar. Bueno, estuvimos extensamente, fue bastante buenísimo el mensaje, ¿ya? Algunos que me conocen de muchos años me mandaron por allí porque escucharon la predicación, me dijeron, pastor, que así lo recuerdo, así lo recuerdo, con una palabra fuerte, ¿cierto?, confrontacional, ¿ya? Porque sí, porque yo creo que Cristo es confrontacional. Cristo no nos soba el lomo, hermano. Que usted diga, no, es que el amor de Cristo, usted con el amor de Cristo lo suaviza todo. Pero Dios nos ama y Él nos dice la verdad. Y muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Nos gusta que nos, cierto, un poco camuflado. Más como chileno que nosotros, para decir una cosa nos damos... y más vuelta. ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? Entonces... cuando el niño le va a pedir, le va a decir que quiere pololear, le invita, le hace un montón de cosas y nunca le dice nada. No, tienen que decirle quiero pololear contigo. Se puede evitar pagar una comida, se puede evitar muchas cosas, ¿ya? Y un momento muy desagradable por lo demás. Bien, ¿ya? Perfecto. Bien, entonces nosotros necesitamos, ¿cierto? Esto, ¿ya? El Señor no, usted y yo, diga, yo no le hago un favor a Dios. No. Él me hace el favor a mí. Sí, porque el favor es su gracia inmerecida. Por lo tanto, si inmerecida, el favor no se lo estoy haciendo yo. Él me lo está haciendo a mí. ¿Ya? ¿Cierto? Pero si yo veo y trato de poner las cosas de mi vida, ¿cierto? Y las trato de poner en el nivel de Dios, cuidado. Cuidado, porque Dios piensa no como nosotros pensamos. Así dice el, ¿cierto? En Isaías dice, ¿cierto?, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que nuestros caminos no son los caminos de Dios. La diferencia es abismante. Sí, porque dice una diferencia, sale una diferencia allí. Así como el cielo está lejos de la tierra, así son la diferencia en nuestros caminos. Así que, hermano, nunca usted se compare, es que Dios, bueno, Dios también dice esto, Dios también... Cuidado. Usted siempre compare con lo que Dios le está pidiendo a usted, para que entonces no dejemos de hacer lo que debemos hacer. Y eso será maravilloso para nosotros. Entonces seremos bendecidos, ¿ya? Por eso es maravilloso que este año el Señor nos provoque a multiplicarnos. Porque hay cosas que nosotros no queremos hacer, porque no creemos que estamos dados a hacer y que nos cuesta hacer. Entonces buscamos un poco la comodidad y en ese sentido no lo hacemos, ¿ya? Así que si usted quiere escuchar todo ese mensaje, créalo, ahí está en Facebook, yo creo que ya debe estar para que usted lo pueda escuchar, leer. Porque hay un precio que pagar. No sé cuántos están dispuestos a pagar un precio. Yo estoy dispuesto a pagar un precio. ¿Me entiendes? Ya mi vida no me pertenece y eso es una realidad. ¿Me entiendes? No lo digo por una palabra de cliché ni para hacerme sentir bien delante de ustedes como un buen testimonio. No. ¿Me entiendes? El privilegio de servirle a Dios es que uno pierde todos sus derechos. Y debido a que un mundo que está lleno de derechos, bien lo decía yo el jueves, decía, qué cosa más horrenda, dije yo, ¿cierto? Algo así, ya, de que hoy día tenga que haber una ley para respetar a las mujeres. Oh, Dios. Eso es horrendo. Ley para esto otro, ley, un montón de leyes, porque no hemos entendido que Dios, su ley, considera todo el sentido del comportamiento correcto y adecuado, moralmente, éticamente y todos los que usted pueda considerar. ¿Me dice amén? Entonces necesitamos eso. Por eso hay una preparación. Y bien lo decía, ¿cierto?, en alguna oportunidad, de que Dios, o mejor dicho, que los pastores gastamos gran cantidad de tiempo, ¿cierto?, ministrando, enseñando carácter de Cristo,
¿cierto? Que cómo nos debemos comportar, porque nuestra realidad de pecado, ¿cierto? Es la que manipula todo nuestro pensamiento, todo el asiento de lo que llama la escritura corazón, ¿no? El asiento de lo espiritual y de lo físico, que es el todo del hombre. Por lo tanto, entonces necesitamos tener realidades allí muy claras para hacer lo que Dios quiere que seamos. Nosotros queremos las bendiciones y nunca deje de pedir ser bendecido. Por lo que le estoy diciendo, nunca deje de serlo. Porque hay hijos buenos y hay hijos malos. Pero el Padre ama a todos por igual. Y si el Padre ama para bendecir a uno que no está muy bien, Dios lo bendecirá. Hoy, ¿cuántos dicen amén? No se alegra por eso, alégrese por eso. ¿Ya? Porque nuestros defectos Dios los conoce y Dios sabe. Pero Él sigue comportándonos como el creador, como el hacedor. ¿Me entiendes? Que nuestro Padre no es el Padre que deja a sus hijos, que si te engendró, diga, si me engendró, se hará cargo de mí. Uy, Dios. Eso es maravilloso, porque es mi Padre. Mi Padre no se olvida de mí. No se olvida de mí. Y si tu Padre es Dios, no se olvida de ti. Oh, esa paternidad de Dios es, ¿cierto?, es la cosa que nosotros no hemos entendido como hijos de Dios. Y eso entonces, y como hijo de Dios, ¿qué padre bueno quiere que su hijo sea malo? Nadie. Por eso Dios nos trajo, nos fue a buscar. Este es mi hijo, esta es mi hija, y empezó. Y nos empezó a traer. Y os voy a limpiar con la sangre de mi hijo. Y fuimos cambiados y transformados. Denle un lindo aplauso al Señor por ese amor infinito. Por eso dice, de tal manera. De tal manera. Eso es extraordinario. Ese texto bíblico, un día hay que estrujarlo, hermano, y sacarle todo, porque tiene demasiada enseñanza ese texto bíblico, ¿no? Yo creo que tiene gran parte de todo lo que la Escritura nos enseña. Vamos entonces. Es importante entonces y es innegable que lo que Dios quiere hacer con nosotros es un sueño, ¿cierto? Parece ser que el sueño a veces no va a llegar nunca, pero Dios quiere ganar al mundo para sí. Él vino a rescatar lo que se le había perdido. Ahí está el deseo, la voluntad, ¿cierto? Y un sueño de parte de Dios. Entonces los sueños son importantes porque además todo sueño que usted pueda tener, si viene de Él, es de Dios. Y por lo tanto ese sueño es una determinación de la voluntad de Dios de que queremos hacer algo o de que debemos hacer algo. ¿Ya? Por lo tanto, un sueño, así como lo vimos en Eliú, ¿cierto? En que el hombre se atrevió a decirle a otros, ¿cierto? Que eran ancianos, que como la cultura lo decía, el joven debía tenerle reverencia, debía honrar al más anciano. Entonces era muy difícil que algún jovencito le dijera algo a un ser adulto, a una persona en esa categoría, ¿ya? Todo lo contrario, tenía que honrarlo, tenía que respetarlo. Y entonces dijo que el simple hecho de que Eliú dijese, ¿no? ¿Cierto? Que Eliú dijese, bueno, mira, yo los respeto a ustedes, quiero parafrasear, yo los respeto a ustedes, pero hay una cosa que ya no puedo aguantar. Si no, Dios me va a consumir. Si no, mi hacedor va. ¿Me entiendes? Entonces, hay una cosa superior. Tú no puedes callar por la humanidad del otro. No puedes callar. ¿Ya? ¿Cierto? Si Dios te dice guarda silencio, guarda silencio. Pero si Dios te dice habla, tienes que hablar. Porque eso fue lo que le pasó. Entonces, Eliú tenía ese problema mayor, grandotote. ¿Me entiendes? Hoy día nuestros hijos, ¿cierto? Con todo el conocimiento que van adquiriendo de todo esto, de la tecnología, de las redes sociales y de muchas otras cosas, uno queda atrás. Queda atrás. ¿Ya? Queda atrás. Y entonces uno siempre le va a pedir, ¿cierto?, ayuda a los hijos. Y entonces, ¿cuántas veces tu hijo te ha dicho, pero papá o mamá, si ya te dije esto, ya te lo enseñé? Yo quiero que tú lo mismo le digas a tus hijos. Cuando ellos se porten mal, dile, oh, pero yo ya te lo enseñé, yo ya te dije. ¿Por qué yo vuelvo a ti? Es porque no he aprendido. ¿Y por qué porque yo como mamá o papá tengo que reiterarte? Es porque tú no has aprendido. ¿Y por qué Dios tiene que siempre hablarnos por su palabra? Porque no hemos aprendido. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos, y en eso estamos. Entonces, digan, los sueños de Dios son poderosos. Así que vamos a vivir cosas maravillosas. Este año nos vamos a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted le diga que a quién le voy a hablar yo, si a mí me da, no importa, Dios va a hacerlo. Amén. Y vas a ver que el texto bíblico se va a hacer una realidad en ti. Abre tu boca y eso, cuando tú abras la boca, algo va a pasar. Amén.
Pero le vas a creer a Dios. ¿Me dice amén? Ya. Entonces, toda área en Dios tiene un costo. La vida tiene un costo, ¿cierto? Nosotros, los que estuvimos solteros en algún tiempo, queríamos casarnos y nosotros, ¿cierto? Simplemente con el amor queríamos costear todo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Queríamos costear todo con el amor. Pero no, el amor pide comida. No, a mí no me encanta la cebolla caramelada, me encanta. Pero no pide, ¿me entiendes? Que uno dice, no. Uno quiere ser papá y la clínica sale. Y cada cosa, y criarlos. Usted se asusta cuando va, porque todavía hoy día hay gran parte de gente que todavía paga la universidad, ¿cierto? O fue en mi tiempo, en que, ¿cierto? Los años eran de 3, 4 millones de pesos y multiplíquelo por 4 años con el reajuste correspondiente. Agréguele toda la literatura que tiene que comprar, agréguele toda la ropa que hay que comprarle, agréguele todo el alimento que consume. Oiga, el cabro chico sale caro. El niño. Por eso cuando papá, mamá, ¿cierto? Un día te dijo, hijo, estoy feliz por lo que tú lograste. De verdad que el cabro no lo logró uno también. Uno es parte de ese logro. Por eso es lindo cuando el hijo dice, no, papá, tú también eres parte de esto. Ay, denle un aplauso al Señor, ¿ve? Eso quiere papá, eso quiere papá. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted dice, pastor, pero ¿qué tiene que ver? Mire lo que el Señor le dice a usted. ¿Qué me dice a mí? Hey, Hugo, mira, en lo poco fuiste fiel. Ya, te preocupaste de hacer lo que yo te dije, pero eso fue poco. Porque todo lo que tú hagas en esta tierra, me dice el Señor, Hugo, cierto, tú eres mi hijo, pero todo lo que tú hagas en esta tierra es poco. No me digas que, oh no, pero Señor, día y noche, yo oré, yo ayuné, yo leí la palabra, fui todos los días, di mi ofrenda, cierto, se me olvidó el tiempo, pero de repente lo di. ¿Me entiendes? Todo lo que yo hice. Y el Señor me dice, Hugo, eso es poco. Eso es poco. Porque lo que yo te voy a dar es incomparable. Oh Dios, es incomparable. Hermano amado, amada, si en algún momento por dificultades sufre, pero está Cristo ahí, tú ves que Cristo como que parece que no hiciese nada. Eso no es nada. Discúlpame que siga con la palabra, nada. Es algo que Dios sabe que tú puedes. Por eso Dios dice que no nos da más carga de la que no podemos. Entonces está en una preparación. Dios nos lleva a algo mejor, superior, mayor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno considera que la salvación lo es todo para uno, hermano, entonces uno cambia por la salvación. No hay nada que me pueda, ¿cierto?, sacar, llevar a otro lado que no sea Dios. No, yo no voy a dejar mi salvación. No voy a condenarme nuevamente. No voy a volver atrás. Aleluya. Si el Señor dejó las 99 y me vino a buscar, yo quiero seguir siendo ese que vino a buscar. ¡Oh, Dios! Entonces todo lo hago por causa de. Dios me da un motivo, una causante, pero la causa mayor es el mismo Dios. El mismo Dios. Es el beneficio que tengo de ser salvo, de recibir la salvación. Entonces el egoísmo, la vanidad y muchas otras cosas dejan de lado, dejan de ser una realidad en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué precio pagar? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Qué es lo que debo pagar? ¿Ya? ¿Cuál es mi costo? El Señor me dice, tu costo, Hugo, no es nada, porque en lo poco fuiste fiel. Es poco. Y lo poco en Dios es como nada. Si 1000 años son como el día de ayer que ya pasó, imagínense. Y muchas veces nosotros somos causantes de aquellos sufrimientos propios que nos exponemos y que tratamos de llevárselo a Dios para que Dios tiene tanta sabiduría y gracia que Dios te sigue amando. Y que quiere ver que frente a eso tú también saques
¿Me entiendes? Es como que te queda un poquito de oxígeno que se llama fe, saques y puedas respirar esa fe que viene de Dios y te sacará de esa situación, de toda esa situación. ¿Me dice amén? Entonces, ¿por qué viene este texto bíblico? Porque frente al precio que hay que pagar hay que resistir, hay que perseverar. ¿Cuánta gente hoy día? Y usted sabe que hay una cosa que me duele mucho, mi espíritu, mi ser, es la gente descarriada. Porque ellos gustaron un día de la gracia de Dios. Gustaron de la gracia de Dios. Y eso es triste, ver gente que deja a Dios simplemente por cosas humanas y que no tienen más trascendencia de, póngale usted la edad que usted quiera, 100 años. ¿Ya? No va a ser mucho más que eso. Por lo tanto, entonces, creo que es difícil y es complicado que nosotros miremos las cosas de Dios tan livianamente y que tengamos el peso de esta responsabilidad, porque hay gente que se está yendo al infierno. Hay dificultades que tú ni yo podemos solucionar. Hay circunstancias dolorosas y tristes, ¿ya? Porque no tenemos la perseverancia, la resistencia, ¿cierto? Frente a la dificultad o lo que llamamos prueba, ¿ya? Entonces mi carácter hoy día tiene que ser reforzado, ¿ya? Por eso el Señor Jesús le declara, el Señor nunca le mintió a sus discípulos y nunca le miente al hombre. Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por lo tanto, Dios dijo, ¿cierto? Jesús les decía, bueno, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Nunca le ofreció algo más allá de que lo que el hombre, ¿cierto?, estaría dispuesto a no recibir. Lo que Cristo le ofreció fue mucho, pero el precio que dijo que tenía que suceder, que a pagar, era demasiado para el hombre, no para Dios. No para Dios. Entonces, si usted hoy día y yo nos sometemos o resistimos a esta oposición, que muchas veces viene bajo la dificultad, ¿cierto?, del enemigo, entonces las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Santiago, que es un hombre que nos habla de situaciones de nuestra humanidad, de lo que vivimos y de lo que estamos bajo esta circunstancia, ¿ya? Entonces, ve y hace que el hombre, ¿cierto?, que el que lee, que el creyente, que el Hijo de Dios pueda entender que hay cosas que están relacionadas, ¿cierto? Tienen están proporcional. Hay una relación proporcional, equilibrada, justa, correcta. Note por favor, someteos pues a Dios, ¿cierto? ¿Y cuál sería lo proporcional? Que voy a resistir, voy a perseverar en que el diablo huya. Resistir aquí significa, ¿cierto?, en ese sentido, que huirá. Verá mi resistencia, y como lo vuelve a poner después luego, ¿no? ¿Cierto? Y huirá. La perseverancia hace que mi debilidad o mis debilidades frente a la situación que pueda estar viviendo, ¿cierto?, el diablo tendrá que huir, porque mi perseverancia en lo que Dios me dijo es superior a lo que el diablo puede hacer en mi vida. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué viene este bienestar, ¿cierto?, de Dios sobre mi vida? Porque me he sometido. Someterse en el griego significa ponerse bajo la orden de uno superior, ¿ya? Y encontrar bajo ese orden de ese superior, ¿cierto?, el que uno agache la cabeza, en que uno esté dispuesto a hacer lo que el superior le dice, ¿ya? No simplemente discutir con el superior si lo que está diciendo el superior es lo que me conviene o es lo que me gusta o lo que no. No. Aquí no hay momento para decir algo. Esto es determinante, ¿me entiendes? Es determinante. Por eso hay gente que no se somete a nadie. Dice, no, yo estoy sujeto a Dios. No se somete a nadie. Porque no se puede someter a Dios si no se somete a alguien que puede ver. Porque Dios considera que el someterse a Él sin someterse a otro que ve no es una resultante adecuada y correcta para ese hombre. Porque no logra que todo lo que le está sucediendo, que todo lo que le diga ese hombre o ese ser superior, papá, mamá, jefe, etcétera, ponga un hombre superior a él, ponga un nombre y usted va a ver que es superior.
Y ese superior, ¿cierto? Cuando uno se somete, no tiene mucho que decir. Entendiendo que el superior está por algo allí. ¿Me entiendes? Está por algo allí. Entonces yo me someto, y en este caso es a Dios. ¿Ya? El someterse a Dios es algo que yo tengo que visualizar con alguien en la tierra. Porque es la única forma que este alguien me moleste. Que este alguien saque lo que a mí no me gusta cuando tengo que someterme. Porque si no me someto a este, menos me voy a someter a Dios. Como alguna pastora me dijo un día, mira, Hugo, tú no puedes tener líderes, no puedes tener gente que esté allí si no te diezma. Dije, pero a mí me cuesta. Yo no soy, que la crítica aquí de pedir el diezmo, no, olvídate. No, porque si le roba a Dios, a ti también te va a traicionar. ¡Wow! Fuerte. Pero muchas cosas son condicionales al sometimiento de Dios. Al sometimiento de Dios. Entonces, esta proporcionalidad es la que uno tiene que ver. Por eso, cuando Dios le dice algo a usted, no se lo está diciendo el que está hablando. Fue lo que dije el jueves. No me digan que yo estoy diciendo esto, porque yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Dios por su palabra. Entonces, si usted dice que Dios le está diciendo, entonces las cosas son diferentes. Usted no puede decir, salir de aquí y decir, bueno, el pastor dijo esto. No, Dios dijo esto. No soy Dios, pero si usted cree inspiración, si usted cree que está la gracia del Espíritu, si usted cree que esta es palabra de Dios, usted no puede salir hablando que el pastor dijo. Gracias, Jesús. Gracias, mi hermano Elías. Y en ese sentido, entonces, yo tengo que tener claridad. Por eso yo no puedo decir, Señor, yo te quiero servir, yo te amo. No. Dios sabe que nuestra condición de ofrecimiento a Dios está condicionada. Está condicionada a cuánto yo estoy dispuesto a someterme a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Si yo me someto a Dios, entonces no tengo nada que decir. Simplemente estaré muy de acuerdo con Dios, buscaré de Él, abriré sus pensamientos, trataré de entender todo lo que Él dice y hablaré como Él habla. ¿Qué privilegio tuvo Pedro de que lo confundieran con Jesús? Y no lo confundieron por imagen, sino por lo que Él hablaba. Pero si tú hablas igual que ellos, ojalá nos confundan con el Señor. Y que lo digan, oh, tú hablas igual que Él. ¿Cierto? Tú hablas simplemente la palabra. Es verdad que Daniel dijo el domingo pasado, bueno, yo soy pesado, pero es verdad lo que decía Daniel. En el fondo era verdad. Que si no me van a hablar, me van a regalar un libro que no hable de Cristo, no me lo regalen porque no lo considero suficientemente necesario para mi vida. Pero ¿quién dice? No, usted lee la cuarta, ve el chisme, ve esto, otro. Hay hermanas que todavía creen que el horóscopo le va a decir lo que le va a pasar en el día. Y escuchamos los matinales y vemos las estupideces que se dicen ahí y ahí gastamos el tiempo. Y entonces vemos el pacto de sangre. Mi esposa abre los ojos porque nunca le han gustado las novelas. Bendito Dios, gracias por esa mujer. ¿Me entiende? Usted dice, bueno, ¿usted por qué sabe? Pues en las noticias. En las noticias sale todo, hermano. Sale todo. Las chimochinas salen todo eso. Uy, yo estoy casado con este. Ayer estaban presentando el alcalde de Estación Central casado con una ex Mecano. No tenía idea. ¿Usted cree que yo me meto en las páginas? No, sale ahí. Uno no puede abstenerse de eso, ¿no? Entonces, capacidad de sometimiento es la que más necesitamos. Hermano, ¿quieres que te vaya bien este año? Yo te puedo orar por ti, te puedo bendecir, te puedes caer al suelo, mira, el Espíritu Santo te puede tomar, mira, puede hacer miles de maravillas. Pero eso no determina que te va a ir bien. Porque lo que viviste fue simplemente una experiencia sobrenatural para darte a entender que Él está aquí, que Él está contigo. Pero tú, para que le saques, lo voy a decir así, y permítame el Señor no ofender a Dios, que sácale provecho a lo que Dios te dice. Usa correctamente lo que Dios nos dice. Entonces no faltará nada. No faltará nada. ¿Me dice amén?
Entonces, ese sometimiento a resistir al diablo está totalmente proporcional. ¿Por qué cae? ¿Qué dice el hermano cuando cae en el pecado? Dice, es que no sé cómo. Aquí está el cómo. Cuando uno cae en el pecado es porque no se sometió a Dios. Punto. Simple y sencillo. No hay sometimiento, no hay resistencia. Si no nos sometemos, el diablo hará cualquier cosa. Y yo entenderé lo que yo quiera entender. Y el diablo entonces, sí, está bien, quédate así, está muy bien. No, hermanos amados, Santiago es el que dice, si tú estás bien con el mundo, estás mal con Dios. Este es el hombre que con tan... Me encanta este hombre, porque es tan práctico. Y yo creo ser un poco práctico. Si las cosas no resultan, bueno, tiene que haber algo por qué no están resultando. ¿Me entiendes? Y eso entonces yo tengo que tener este sometimiento. Cuando me someto a Dios, veo que las cosas son diferentes. ¿Y cómo fluye? Y entonces hay muchos hermanos y hermanas, ¿cierto? En el contexto de la congregación o de la iglesia, que no se dan cuenta y dicen, uy, qué lindo, el Señor me está bendiciendo. Pero a lo mejor nunca has hecho esta relación. ¿Cuánto te has sometido a Dios? Y a lo mejor más sujeta a Dios, más bendición vas a tener. Y a lo mejor eso es lo que estás viviendo en el momento de la necesidad, en que te sometes a Dios. Dice, Señor, no. Y lo buscan más. Sí, ciertamente, muchas veces cuando hay grandes dificultades y necesidades en nuestra vida, nosotros buscamos más a Dios y son los momentos en que vemos más cómo Dios empieza a mover en favor nuestro. Porque es proporcional. Es proporcional. Entonces, cuando usted mira que Dios le dice una cosa, es lo correcto. O sea, Dios le dijo a José. Dios le habló a José. Dios le dijo a José. Pero José estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Qué quería hacer Dios de José? Un líder. Un hombre de él, un hijo de él. Él se lo dio. ¿Me entiende? Toda una causante. Fíjese por favor el ejercicio que pasó, lo que sucedió. Jacob tuvo que trabajar mucho. Jacob fue engañador y fue engañado. Engañado por su suegro, ¿cierto? Porque se casó con la Lea. No, perdón. Sí, bien digo, se casó con Lea. Ya, ¿cierto? Ya se la fea, dice. Con Lea. Porque a él no le gustaba la Lea. Le gustaba a Raquel. Raquel. ¿Me entiendes? Y entonces estaba enamorado de Raquel. Pero ¿qué hizo? Aquí dijo, si lo que uno siembra cosecha. Jacob sembró. ¿Cierto? Que usted si quiere le dice, bueno, se camufló, se vistió ¿cierto? De Saúl, etcétera, para tener la primogenitura, ¿cierto? La primogenitura, ya, no importa lo que haya sido, cómo lo haya querido buscar, pero Dios no puede, ¿cierto?, decir que las cosas, aunque las busquemos de Dios, a la mala las vamos a encontrar. No es correcto. No es correcto. Y entonces, y mire, todo ese ambiente tan difícil, ya Jacob tenía hartos hijos. Y nacen estos dos últimos, ¿cierto? José y Benjamín. ¿Y de qué nacieron? De Raquel. Y de ahí el Señor. ¿Ve que Dios se agrada de lo que más nos agrada a nosotros? Oh, ¿cuántos dicen amén? Por eso le dijo el Señor, sé fiel a la mujer de tú, no a la viejita que ya aparece. No, sé fiel a la mujer de tú, porque sabía que nosotros no sé, íbamos a envejecer. Y cuando la veamos viejita o viejito, tenemos que ser fieles porque este es el hombre de mi juventud o la mujer de mi juventud. Denle un aplauso a los más viejitos que estamos aquí en esta mañana. Gracias, Jesús. ¿Me entienden? La fidelidad entonces es algo superior a eso. Bendito sea el Señor. Entonces, todo ese ambiente. Entonces, ahora, piensa por favor. Todo el ambiente que Dios ha creado para que tú hoy día estés aquí. Todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios y todo lo que Dios seguirá haciendo en favor de nuestras vidas. Y esto tiene que ser, ¿cierto?, proporcional. Sométete a Dios y vas a ver toda la gloria del Señor. Cómo va a ser una realidad en tu vida. ¿Ya?
Entonces, esta es la razón de la palabra. El someternos a Dios, ¿ya? Que la palabra de Dios aliente, ¿cierto? Al comenzar cada mañana, cada día, a buscarle a Él. Saber que mañana cuando estés abriendo tus ojos, si Dios lo permite, tú puedas agradarle a Él. Que tu oración en la mañana sea proporcional al tiempo que tú vas a vivir con el Señor. Por eso es muy importante tener madrugadas o tempranas horas de la mañana y orar con Él. Porque sabemos entonces que esto va a ser proporcional. Si yo estoy más sometido a Dios, este día me va a ir mucho mejor. Pero si yo no hago nada, hermano, bueno, la humanidad va a crear todas las condiciones. Allí está. Entonces nace la impaciencia, el arranque de la ira, caprichos, ¿cierto? Situaciones carnales a menudo, resultado de falta de sumisión por falta de sumisión al Señor. Porque no nos hemos sometido al Señor. Entonces, si tú te sometes en la mañana al Señor, todo el día va a estar sujeto al Señor. Todo el día. Y entonces tú vas a poder hablar y poder hacer lo que Dios a lo mejor pone en tu corazón. Y lo hace, ¿cierto?, ver como una realidad en tu vida. Será muy bueno esto, ¿no? Será muy bueno, porque este año tú tienes que soñar con alguien, de traer un alguien aquí, de traer un alma que no tenga a Cristo el Señor. Cuando dicen amén, sí, tengo que proponerme algo que agrade al Señor. Y si yo me propongo algo que agrade al Señor, yo sé que Dios me va a ayudar, porque es proporcional. Sueño entonces, y tú oras por esa persona y estás entonces en esa condición de hacerlo, ¿ya? Por eso José, ¿cierto? Este hombre que empezó 13 años viviendo una y otra. Que era difícil la vida, sí. Sí, es difícil vivir. Vas a ser bendecido o eres bendecido y no ver la bendición. Es complicado. ¿Ya? Es complicado. ¿Será hoy día, Señor? Yo no sé cuántas veces se hizo algunas preguntas humanas, José, que no tenemos, ¿cierto?, en la Escritura. Pero yo me imagino que más de algún momento José se preguntó si lo que Dios le había dicho iba a ser una realidad en su momento. Pero parece ser que este hombre estaba más sometido a Dios que a sus propios pensamientos. Que el asiento de su ser, ¿cierto? Su parte física y su parte mental, ¿cierto? Donde estaban todos sus sentimientos, todo estaba, parece, muy sujeto a Dios. Y eso que nos hace falta a nosotros. Que todo pensamiento esté sujeto a Dios. Todo pensamiento esté sujeto a Dios. Cuando dicen amén, claro. Entonces muchas veces yo tengo que ver mis limitantes, mis limitaciones, pero quiero que con la ayuda de Dios, ¿cierto?, yo pueda hacerlo. Muchas veces ocurre, hermano. Pero hay otras veces que no va a ocurrir. Y yo tengo que verme cómo me estoy sujetando a Dios. Entonces ahí necesito lo que se llama sabiduría. No tuya, sino de Dios. No nuestra, la de Dios. Porque hay cosas que tú ni yo podemos hacer. Entonces Dios ha tomado un tiempo en llevarnos. Recuerda que el Señor está perfeccionando a Cristo en nuestros corazones hasta el día de su venida. Hasta el día de que Él venga, Cristo se está formando en nosotros. Ahora, por favor, normalmente nosotros queremos prototipos o tipos, ¿ya? ¿Cierto? Y se hace mucho en este tiempo para poder experimentar, ¿no? ¿Cierto? Pero Dios tenía un tipo, que era su Hijo. Y que conforme a ese Hijo, nosotros teníamos que ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú y yo quiero ver cómo mi vida está con Dios, con papá, con Dios, tengo que ver cómo está mi vida con Cristo. Si yo de verdad estoy representando en el orden bíblico lo que he aprendido que es Cristo. Wow. Yo creo que esto es demasiado. ¿Cierto? Es demasiado, ¿no? Comparar, no sé hasta dónde podemos llegar de Cristo, ¿no? Porque como dice la canción, ¿cierto?, lo más alto que puedo llegar es a los pies. Pero la Escritura me ayuda a que sí puedo hacerlo. Y que me da entonces la forma o fórmula, si usted quiere decir, o las maneras bíblicas para llegar a ser como Él. Y para expresar, ¿cierto?, esto. En este sentido, entonces, esta preparación de
de lo que José se estaba haciendo. Note por favor, ¿qué le hubiese costado a Dios lo que le dijo a José, tanto de su padre como de sus hermanos, ¿cierto? El sueño, él lo hubiese dicho casi instantáneo. Nada. No le cuesta nada, porque tiene todo el poder. Pero como Dios, y esto es lo más maravilloso, ¿ya? Nos lleva a procesos. Diga, procesos. La preparación es fundamental. Es fundamental. Que estemos preparados frente a lo que tenemos que hacer es fundamental. Yo tengo que estar preparado, diga, preparado, ¿ya? Para lo que Dios quiere hacer. Entonces, si José iba a ser un líder, ¿sabía José que iba a ser líder? No. Pero note, por favor, lo representó en su vida. Fue vendido como esclavo y cuando llegó a la casa de Potifar, ¿dónde lo pusieron? Como líder. Cuando llegó a la cárcel, ¿a dónde lo pusieron? Como líder. Y cuando llegó al reino del faraón, ¿cómo lo pusieron? Una persona que quiere llegar a ser alguien en Dios no puede ser una persona que no tenga preparación. Un incauto, un inmaduro, dice la Escritura. La palabra perfecto, ¿cierto? Dentro de la Escritura es maduro, una persona que tiene claro todo. Entonces, si usted no está de acuerdo a someterse a los principios de Dios en el orden establecido, entonces usted le ha dado parte de lo suyo y no todo lo suyo. Ahora, algunos pueden conformarse, bueno, dice, esto no es básico para la salvación. Sí, no es básico para la salvación, pero no sé qué es lo que Dios va a decir de ti o de mí frente a lo que malamente, ¿cierto? O una vida que no corresponde a lo que Cristo nos dice. Entonces José no estaba dispuesto a eso. A pesar de todo. No estaba dispuesto a eso. Y el hombre lo entendió al final de su vida. Es como Job. Como Job, buscando justificación, buscando todos los medios, buscando tantas cosas. Cuando ya Dios le dice, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Entonces el hombre tuvo que someterse. Se sometió a Dios al final de sus días. Y le dijo entonces de oídas, te había oído. El hombre tenía una perspectiva de Dios como un Dios sobrenatural y nada más. Pero no viendo a ese Dios de verdad, de la forma que correspondía. Entonces hay muchos que tienen a Cristo como el Salvador, que es lo que Pablo trató de ordenar allí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cuando dice el que confesare. El que confesare. ¿Ya? Con su boca. Que Jesús ordenó para la mente que estaba pensando que la salvación era algo que simplemente se le daba y haga lo que usted quiera. No. Puso un Señor. Puso a alguien sobre. Puso a una persona sobre. Dijo, si tú te vas a salvar, si tú vas a confesar que Jesús es el Señor y lo vas a confesar para salvación, quiero decirte que Él es el que va a regir. Él es el que está sobre ti, al cual tú tienes que someterte, lo que logra entonces entender Santiago. Someterte para poder entonces entregar una vida correcta. ¿Me entiendes? Un hijo de Dios que ya lleva mucho tiempo no puede estar llegando, ir a preguntarle a alguien si puedo hacer esto, no puedo hacer esto o otro. No, hermano, yo ya no vivo. Hay uno que vive en mí, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Te agrada esto o no te agrada esto? Y prefiero estar bien con Dios y enojado con alguien. Y aunque sea alguien sea esposo o esposa. Pero agradar a Dios. Agradar a Dios. Esa es nuestra necesidad. Hermano, el Señor toma tiempo. Diga, toma tiempo. Eso es. Lo que muchas veces a mí se me dice en casa que yo como muy rápido y no saboreo las cosas. Es un mal hábito, una mala costumbre. Lo saco como algo negativo, no como algo positivo. ¿Ya? Pero es verdad. ¿Me entiendes? Y me cuesta comer lento. Porque en mi tiempo laboral no tenía tiempo para almorzar.
Cuando estuve en el ejército no tenía tiempo. Si me demoraba mucho, el plato se iba igual. Pero entonces fui muy enseñado a cortos tiempos. Nadie me apura. Hoy día, después de algunos años, nadie me apura. Pero el hábito está. Y con eso tengo que luchar cada día. Ayer fue el segundo que terminé. Ya estoy avanzando. Y espero ser más lento para llegar a todos juntos. ¿Me entiendes? Pero es así. Y entonces muchas veces, si yo saco esta excusa frente a un médico, el médico me dice, bueno, pero lo que estás haciendo está mal. No me va a decir, si el médico me dice, bueno, ya tú. No, el médico tiene que decirme que está mal. Como mi esposa me dice, está mal. Y me lo dirá 365 días en el año, pero me lo dirá, está mal. No puede decir que está bien. ¿Por qué? Porque se sabe que está mal. Y el que está haciendo el mal no puede decir, no, bueno, este es mi cuento, este es mi cosa. Y eso es lo que hacemos con Dios. Estoy tratando de esto llevarlo ahora a la vida espiritual. Es una cuestión física que a lo mejor tiene su trascendencia en el cuerpo, ¿no? Y que no está bien tampoco, vuelvo a decirlo. Pero muchas cosas espirituales tenemos la misma forma de mirarla, la misma forma de actuar. Entonces Dios quiere tomar tiempo para formarnos, porque Él no quiere que nosotros seamos cola, sino quiere que lideremos donde estemos, que seamos líderes por potencia donde estemos. Nosotros ya no tenemos la mente, ¿cierto?, nuestra, sino tenemos la mente de Cristo, y Cristo nunca fue cola, siempre fue cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es lo que gira en nosotros, ¿ya? Y esto traerá calidad de liderazgo. Por eso hoy día los maridos no son líderes. Y discúlpeme si a alguno le llega acá. No somos líderes en nuestros hogares porque no tomamos la formación. Nosotros lo que nos gusta, es cierto, es que nos sirvan, pero eso no es liderazgo. Tenemos que ser formados como líderes. Un líder no simplemente está para ordenar, sino que para servir. Y sirve uno cuando plantea cosas, cuando ordena cosas, cuando dicen amén. No simplemente cuando está mandando. Uno manda cuando enseñó. Usted no puede mandar si no enseña. No le diga a su hijo que lave los platos si usted nunca lo ha lavado. Y no le diga yo soy tu papá, que papá está usando un nombre que no le corresponde, mi hermano. Y discúlpeme que se lo diga. Porque la referencia de padre, porque usted se llama padre, no es porque usted dice que es padre, es porque hay un Dios que es padre. Y ese sí que enseña a ser padre. Uf. Entonces el hijo un día dirá, yo quiero ser como tu papá. Y eso es lo que el Señor me está enseñando. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como su hijo. ¿Entiendes? Si soy como su hijo, mi padre se va a agradar. En ese carácter, en ese temperamento, en todo lo que está haciendo. No hay que castigar a los niños. No, si los niños no hay que castigarlos. Necesitan disciplina. Eso se llama ordenamiento. Y hay disciplina cuando hay alguien que es autoridad. Cuando alguien no hay autoridad, no hay disciplina. No hay disciplina. ¿Ya? Entonces, pero la calidad entonces de este liderazgo puede producirse tan solo cuando usted puede hacerlo. Por eso Dios lleva un tiempo. Lleva un tiempo. ¿Ya? Hay gente que lamentablemente todavía no deja y todavía sigue ocultándose con esa frase, ¿cierto? Es que, pero un pecadito no hace nada. O un pecado blanco. No. Si es pecado, es pecado. No tengo nada que hacer. ¿Ya? ¿Cierto? Y termino. Suba a los chicos de la música, me quedan 2 minutos. ¿Ya? Entonces, solo durante el tiempo de la preparación, Dios va a dar cuenta de ti si estás dado para ponerte en el lugar que corresponde. Nada más. Y Dios como que hace a veces difícil la cosa. Cuando dice, ahora vengo yo, parece que no vienes tú. Es como esto, ¿no? Lo voy a poner con este ejemplo más práctico. Estás en tu trabajo, vienen los ascensos, ¿cierto? Por a veces motivos los que llevaban más tiempo que tú o los que tú sabías que tenían que estar allí en ese lugar donde tú quieres llegar, ¿cierto? Fueron despedidos.
Entonces, tú dices, Dios, ahora me toca a mí. Y tú oraste incluso, lo llevaste a Dios. ¿Ya? Y no pasa eso. Alguien con más, ¿cierto? Autoridad trae a alguien y lo pone ahí. Y tú dices, bueno. Y no te conformes, por favor, con esa palabra de repente que quiere traer sanidad a una herida que ya está. Fuiste herido. Sé sincero con Dios. Dios no me gustó. Me dolió, Señor. ¿Qué hice mal? Claro que sí. Seamos sinceros. Muéstrale tu humanidad a Dios. Si la oculta, dice, bueno, este es superhombre. No. Si lo hice ver porque una de las cosas más hermosas que puede tener un líder es la paciencia. Y se la muestro con José. ¿Qué le dijo José a los dos que iban a volver? A uno le dijo que tú te vas a morir. Y al otro le dijo, ¿cierto? Tú vas a ver y no va a pasar nada. Bueno, y entonces le dijo, pero acuérdate. No sabemos cuánto tiempo, ¿cierto?, estuvieron gustando de todo. Y dice que de repente se acordó. ¿A qué trató Dios con José? La paciencia. Entonces tú inmediatamente dices, no, Dios está tratando conmigo. ¿Ya? Y a lo mejor la pena baja un poquito. Y tú dices, ya va a llegar. Y vas a poder recordar que lo que Dios te va a dar es mucho mejor que lo que tú puedes querer. Porque donde quieres llegar, si no estás preparado, Dios no quiere pasar vergüenza contigo. Uf. Sí, porque tú tienes que representar a Dios o la conducta y el carácter de Cristo. ¿Me dices amén? Tú no vas a ir ahí y decir, yo soy fulanito de tal. No. Tú llegas ahí, lo primero que vas a decir, ¿quién es usted? Es un hijo de Dios. ¿Verdad? Sí. Alguien que quiere y ama a Cristo. Y estoy aquí porque Él me ha traído hasta aquí. Y no me voy a ocultar. No me voy a ocultar. ¿Ya? Continuará. ¿Estás leyendo acá? ¿Sí? Chubi, vas a continuar. Seguimos en el otro culto. Porque vamos a entrar en la preparación. A prepararnos para lo que Dios tiene y desea que preparemos. ¿Me dice amén? Dale un buen aplauso al Señor y que Dios te bendiga a través de esta palabra. Alienta tu corazón, anima tu vida y hazlo de buena manera. Hazlo para el Señor, para agradar a Dios. Ponte de pie, por favor. Gracias. Gracias, Señor. Seamos estimulados en esta mañana. ¿Qué es lo que empecé a hablar de esto? Valoriza tu salvación. ¿Te recuerdas? Valoriza tu salvación. ¿Ya? Si tú valorizas eso, wow, vas a ser el mejor hijo de Dios. Vas a ser el mejor hijo de Dios. Así, eso es. Entonces Dios va a sanar a Ramón Rodríguez. Dios va a sanar al que está enfermo. Porque su palabra me dice que lo que yo le pida, Él lo hará. Pero Dios escucha a sus hijos que están en obediencia, que están sometidos, que le sirven, que le aman y que hacen todo lo que Él dice. Eso será maravilloso. Cantamos al Señor. Gracias. Pensé que te estaba dando tiempo hoy. Así es, Señor. Gracias. Jesús. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres la
Gracias. Tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar y que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te vemos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. Gracias, Jesús. De gloria, Gracias, Señor. gloria te Padre, así es. veo, oh Dios, lo creemos. De En gloria gloria te veo, oh Dios. De gloria te veo, oh Dios. ya no vivo yo, Cristo vive en mí. barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria Te veo, oh Dios. de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bien, tomen asiento un segundito, hermanos. Gracias, que Dios les bendiga. Voy a dejar al pastor David. ¿Presta el micrófono, hija ese? ¿Ya? ¿Un poquito? Listo, ya. Que el Señor les bendiga. Yo voy a bajar. Ahí el pastor orará después al final del... Bien, lo que pasa es que estamos analizando ahí, tenemos 4 días de campamento con los chicos y queremos solicitar algunas cooperaciones a la iglesia. Esta iglesia siempre ha sido dadivosa y cada vez que salimos de campamento los hermanos se portan muy bien. Entonces estamos considerando que vamos 65 personas por 4 días.